Días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Bienvenidos todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Insisto, bienvenidos a este nuevo webinar sponsorizado por AFI y Logalty, en el que queremos profundizar en la esencia aseguradora, la gestión de riesgos, a través de las distintas palancas instrumentadas para ello, tal como el control interno, cumplimiento normativo y una serie de elementos adicionales que desarrollaremos a lo largo de la jornada. Hemos diseñado, como mencionaba, una jornada en la que queremos priorizar los aspectos más puramente prácticos. Y para ello, permítanme que haga una breve descripción de la agenda de hoy. Haremos una introducción a la gestión de riesgos y control interno. Luego abordaremos el proyecto aprobado por el Sandbox español y correrá a cargo de María Dolores Pescador y Marian Jiménez, siendo la primera de ellas la presidenta ejecutiva del grupo Logalty, y en donde trataremos tres aspectos clave: la visión panorámica del proyecto, las implicaciones del mismo y una serie de casos prácticos. Y concluirá a cargo de Lucía Bango, responsable del área de conductas de mercado de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, la clausura de la jornada, y la temática será la perspectiva supervisora en el caso del Sandbox asegurador. La jornada tendrá una extensión aproximada de 1 hora y habrá espacio para las consultas al final de la misma a través del chat que hemos habilitado al efecto. Espero que la jornada sea de su interés. Muy bien. Entiendo que están viendo ustedes mis pantallas, o sea que a continuación comenzamos con esta introducción, en donde yo me extenderé por periodo de 10 minutos o más para dejar espacio tanto a María Dolores, Marian como Lucía. Bien, lo que les queremos mostrar aquí es la esencia de la jornada. Nosotros distinguimos entre control interno y gestión de riesgos, siendo la primera de ellas pues parte de la segunda. Lo que está por determinar es cómo de amplia sería esta esfera roja dentro de la anterior, ¿no? Para nosotros, la gestión de riesgos es la encargada de identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos. Es decir, aquellos riesgos a los que se encuentra expuesta la entidad, en este caso la entidad aseguradora, y derivada del desarrollo de su actividad cotidiana. En términos de control interno, el marco de control interno lo entendemos como un componente clave dentro del proceso de mitigación de riesgos. Es una herramienta fundamental para la gestión de riesgos debido a que contribuye en buena medida a asegurar que las políticas y procedimientos establecidos para mitigar tales riesgos se están implementando de una manera efectiva. Entendemos que el sistema de control interno también ayuda a realizar un seguimiento y la valoración del desempeño de la entidad en cuanto a la gestión de riesgos, lo cual habilita a la misma en la toma de decisiones informadas en la medida de decisiones en relación con la mitigación y gestión de riesgos en el futuro. Bien, en esta que continúa y que es parte de la introducción, entendemos el control interno como el conjunto de políticas, procedimientos y prácticas establecidos por una organización al objeto de garantizar que sus operaciones sean eficientes, sean efectivas y que cumplan con la regulación aplicable. El control interno se enfoca, por tanto, en la prevención y detección de errores, fraudes y riesgos operativos en una organización. En el caso de entidades aseguradoras, el control interno es clave, es especialmente importante, ya que estas organizaciones, por un lado, manejan grandísimas cantidades de información, grandísimas cantidades de dinero, grandísimas cantidades de clientes, y por tanto el control interno ayuda a garantizar que las operaciones de la compañía estén en línea con las regulaciones y las normas de la industria y que los procesos internos sean eficientes y efectivos. Por tanto, podríamos definir que el control interno se marca 5 objetivos distintos. Por un lado, garantizar la solvencia y la estabilidad financiera de la compañía, proteger los activos de la compañía y prevenir el fraude y el robo, cumplir con las regulaciones y las normativas aplicables, garantizar que los datos de los clientes estén protegidos y sean manejados de una manera ética y responsable, y garantizar asimismo que la calidad y la precisión de la información financiera y los informes estén presentes. Bien, si les parece, vamos a 5 aspectos principales en la integración del marco de control interno.
El primero de ellos sería la evaluación de riesgos. En clave de evaluación de riesgos, desde nuestro punto de vista, es crítica para las entidades aseguradoras. Es decir, el negocio principal de una entidad aseguradora o que opera en el mercado asegurador es la gestión de riesgos, la gestión, mitigación y transferencia de riesgos. En esa medida, si una entidad aseguradora con este ADN no evalúa adecuadamente los riesgos que asume, puede verse expuesta a una serie de problemas tales como la infraestimación o subestimación o sobreestimación de los riesgos, la falta de diversificación, insuficiencia de primas y reservas, etc. Entonces, en este sentido, proponemos cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos adecuada a través de 5 claves, de 5 ángulos distintos. Primero, es una secuencia, ¿no? En definitiva. Identificación de los riesgos, análisis de los mismos, cuantificación en la medida en que sea posible o evaluación de los mismos de una manera cualitativa, mitigación y el seguimiento y la revisión de los mismos. Bien, entendemos que el segundo aspecto clave en la implantación de un marco de control interno sería la separación de funciones. En este sentido, entendemos también que es esencial para el control interno de las entidades aseguradoras por una serie de razones, las que ven ustedes ahí arriba. La prevención del fraude. La separación de funciones reduce el riesgo de fraude, ya que ninguna persona tiene un control completo sobre la totalidad del proceso, ¿no? La detección de errores implica que si varias personas están involucradas en tal proceso, es más probable que los errores sean detectados y corregidos antes de que causen efectos adicionales o daños mayores. Cumplimiento normativo, las entidades aseguradoras que no cumplan, evidentemente, ¿no? con estas regulaciones pueden enfrentarse a un conjunto de multas y sanciones. Y por otro lado, entendemos fundamental la protección de datos y más en los tiempos en los que nos encontramos, ¿no? Si varias personas tienen acceso a dicha fuente de datos, es más difícil para una sola persona acceder a la información confidencial sin abordar un proceso, un protocolo de autorizaciones. Hemos querido incluir 3 ejemplos de funciones que deben ser separadas. Por un lado, la función de auditoría interna y las áreas de gestión de la entidad, como uno puede ser de otra manera. Saben ustedes que en clave de solvencia 2, la auditoría interna es la tercera línea de defensa y reporta directamente al Consejo, sin relación de dependencia jerárquica del resto de funciones. En segundo lugar, hemos querido destacar la función de riesgos, la función de gestión de activos y la propia contabilidad, por razones evidentes de traspaso transparente y directo y preciso, ¿no? de la valoración de activos a la contabilidad. Y por último, indudablemente, la valoración de riesgos, entendiéndolo como primera línea, y la función de gestión de riesgos, entendiéndolo como segunda línea o como función de control de esta primera. Bien. El tercero de los aspectos fundamentales que queríamos destacar, como hemos mencionado en la definición introductoria de marco de control interno, son las políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos son muy relevantes en el entorno asegurador por un conjunto de razones. En primer lugar, es importantísimo hacer una precisa definición de responsabilidades, de roles y responsabilidades. La correcta definición de estos ayuda a que todas las tareas importantes se realicen de manera adecuada y oportuna, evitando de esta manera la consecución de duplicidades. La mitigación de riesgos. Ayuda a mitigar los riesgos asociados con las operaciones de la entidad aseguradora, estableciendo medidas de control para prevenir y detectar fraudes, errores y otro tipo de riesgos. En el tema de cumplimiento normativo, lo hemos mencionado tangencialmente de forma transversal hace unos minutos. En definitiva, se establecen las medidas para cumplir con la normativa del sector y los requisitos o requerimientos legales. La consistencia en la toma de decisiones es también relevante, ya que las políticas y procedimientos ayudan de alguna manera o en buena medida a garantizar que las decisiones se tomen de manera consistente y equitativa transversalmente en toda la organización. Y la auditoría y control interno indudablemente facilitan el seguimiento y la medición de la efectividad de los controles internos y ayudan a identificar áreas que requieren mejora. Hemos identificado este conjunto de elementos que ven ustedes aquí, en concreto son 7, como elementos clave para desarrollar y mantener las políticas y procedimientos establecidos en la entidad. Indudablemente la identificación de las áreas clave es nuevamente una secuencia, ¿no? Identificación de las áreas clave, establecimiento del equipo de trabajo, identificación de requisitos normativos y no normativos, desarrollo de políticas y procedimientos, revisión de las mismas, comunicación y capacitación a través de formación y seguimiento y evaluación de lo obtenido, ¿no? Bien, por no extenderme más allá de lo necesario,
quería hacer una llamada especial y tiene cierta conexión con lo que van a ver ustedes a continuación de la mano de María Dolores Pescador y de María Jiménez, y es la tecnología de la información. ¿Por qué la tecnología de la información es importante en el marco de control interno? Bien, bueno, pues por una serie de razones. La primera de ellas es la gestión de la información. La tecnología de la información permite una gestión más eficiente y efectiva de estos datos, lo cual permite un mayor control sobre la información y capacidad de identificación de patrones y tendencias. La automatización de procesos es el proceso natural, es el paso natural, quiero decir, ya que permite reducir la posibilidad de errores humanos y aumentar la eficiencia en los procesos de control interno. La seguridad de la información, tan boga en estos momentos, y más en el contexto de una empresa aseguradora que, como decíamos, maneja millones de datos en buena medida confidenciales. Bueno, la información de los clientes y los datos confidenciales deben ser protegidos contra el acceso no autorizado y los riesgos cibernéticos que orbitan sobre ellos, ¿no? Y es también de vital importancia el seguimiento en tiempo real de las actividades y procesos, ya que facilita la detección temprana de cualquier anomalía o riesgo potencial. Bien, no voy a entrar en los bullets que están aquí a continuación. Es nuevamente la secuencia que les indicábamos antes y que tiene cierta similitud con la anterior. Pero sí permítanme concluir con auditoría interna, esa tercera línea de defensa a la que me refería. Es igualmente importante en la definición e implantación del marco de control interno por una serie de razones. Identificación de riesgos, indudablemente permite tomar medidas preventivas con el objeto o al objeto de minimizar riesgos y eficientar el control interno. Por otro lado, la evaluación de la efectividad del control interno contribuye a la identificación de aquellas áreas que necesitan mejoras y asimismo garantiza que los controles internos se encuentren funcionando de una manera adecuada. Indudablemente es de vital importancia el cumplimiento de las regulaciones y normativas. En relación con la prevención de fraudes, la detección temprana de fraudes permite a la entidad, en este sentido, tomar medidas rápidas y evitar pérdidas financieras o incluso no financieras, incluso reputacionales significativas. En cuanto a la mejora de eficiencia, la auditoría interna puede ayudar a identificar procesos innecesarios o ineficientes en la entidad aseguradora. Esto permite indudablemente mejorar o incrementar la eficiencia de las operaciones con una potencial reducción de costes, ¿no? Bien, digamos, los mecanismos que hemos destacado en términos de implantación o de establecimiento de una auditoría interna independiente y efectiva son los que ven ustedes ahí. No por obvio lo voy a dejar de decirles, pero bueno, es el paso natural, entiendo. La definición y alcance de objetivos, definición de parámetros y cotas de independencia, asignación de recursos y el establecimiento de un plan de auditoría, la implantación del mismo y la ejecución del ciclo de auditoría que corresponda en cada cierre contable y el reporte de los hallazgos. Bien, para concluir, permítame que haga una un brevísimo recorrido por aquellas materias que hemos tocado en términos de protección contra los riesgos. Bien, a través del sistema de control de riesgos se habilita a las entidades para identificar y protegerse de riesgos internos y externos a los que se encuentran sujetas en el desarrollo cotidiano de su actividad. Los riesgos pueden incluir pérdidas financieras, errores operativos, fraudes, sanciones regulatorias, temas reputacionales, etc. Permite también el incremento de la eficiencia. La integración de este sistema de control interno incrementa la efectividad y eficiencia en los procesos internos de la entidad. Permite la eliminación de duplicidades, redundancias, permite asimismo la estandarización de procesos, lo cual indudablemente nos conduce a una reducción de costes y a un incremento de la productividad. El cumplimiento normativo, indudablemente, además de ser un requerimiento obligatorio, ¿no? Lógicamente, habilita a las entidades aseguradoras al cumplimiento con las regulaciones y las normativas aplicables, evitando todas las implicaciones negativas que implicaría el no respetarlo. Indudablemente, entendemos que se establece un fortalecimiento de la cultura empresarial. La integración efectiva del control interno fomenta una cultura empresarial que valora la responsabilidad, por un lado la transparencia, la eficiencia, lo cual, a su vez, aumenta la motivación y entendemos que la satisfacción del conjunto de los profesionales integrados en la compañía, ¿no? Y por último, el incremento de la confianza del cliente. Los clientes, es indudable, valoran, lo saben ustedes perfectamente, ¿no? Valoran la seguridad financiera, la solidez, la estabilidad de las compañías de seguros
la transparencia, la precisión de los informes financieros, lo cual se logra mediante una integración indudable, ¿no?, efectiva del control interno. Bien, lo último que les queríamos comentar es, bueno, pues, hemos querido montar con la presencia de puesto, bueno, al final en que una de las partes al conjunto, ¿no? Quiero decir que AFI lleva trabajando con Logalty, con el grupo Logalty, un conjunto de años en el cual hemos tenido la oportunidad de desarrollar casos de éxito. Hemos realizado implantaciones de macro de control interno en diversas compañías del ámbito financiero, especialmente asegurador, de la mano de los mayores expertos en el sector, que en este momento indudablemente son de Logalty y Rectec. Le daré paso a continuación a mis compañeras María Dolores Pescador, presidenta ejecutiva del grupo, y a Marian Jiménez como especialista en control interno, y como indicaba al inicio, concluirá la jornada de hoy Lucía Abango por parte del supervisor. María Dolores, tuya es la palabra. Muchas gracias, Aitor. Buenos días a todos. Espero que ya hemos solucionado las dificultades que hemos tenido al inicio con el sonido. Espero que se me oiga bien y nada, pues eso, como decía, muchas gracias por la asistencia y a Sofía y a Aitor especialmente por la invitación a participar en este seminario, que lo que queríamos era compartir cómo lo que es el control interno y al final todo lo que está relacionado con el GRC, cómo la tecnología puede ayudar a todo lo que Aitor nos describía, que es perfectamente conocido dentro de lo que son las entidades aseguradoras, ¿no? Y máxime hoy que contamos con la presencia también de Lucía Abango, que conoce muy bien lo que estamos haciendo tanto por parte de AFI como por parte de Rectec, hoy Grupo Logalty. Bueno, yo voy a intentar compartir una presentación. Vamos a ver. Espero que se vea. Bueno, se ve, ¿verdad? Se ve Bueno. perfectamente, sí. Muchas gracias, Aitor. Bueno, lo que queríamos era, como decía, compartir el trabajo que hemos hecho, que es la presentación de un proyecto, de una plataforma GRC para todas las funciones fundamentales de una compañía de seguros, y que lo presentamos en el Sandbox dentro de lo que es la iniciativa de la Ley de Transformación Digital, porque lo que queríamos era demostrar cómo la tecnología podía resolver algunas cuestiones que, en nuestra opinión, la regulación no contempla con suficiente detalle, como es, por ejemplo, las funciones fundamentales en las compañías, en las empresas que son subsidiarias de una matriz. Si cogemos la regulación tal y como está hoy escrita, tendríamos que tener una persona responsable de cumplimiento normativo, de gestión de riesgos, de auditoría interna en cada una de las subsidiarias de un grupo asegurador. Y nosotros eso creemos que, por un lado, pues no es eficiente, y por otro lado, tampoco nos da la seguridad que puede dar la tecnología al utilizar un mismo marco común para todas las entidades. De esta manera, bueno, pues nos presentamos en la primera cohorte del Sandbox, y fue con Lucía precisamente con quien hicimos este viaje, que para nosotros ha sido muy satisfactorio porque hemos podido, como decía, pues aportar nuestra visión de la tecnología asociada a los procesos que cada vez son más importantes y más relevantes dentro de lo que es la robustez de una compañía. Y así, bueno, pues hablaríamos de cómo pues cualquiera que está en el día a día de una compañía de seguros está viendo cómo cada día se van complicando mucho más todos los procesos por el aumento de los documentos regulatorios,
por la necesidad de establecer mayores controles y también como, bueno, pues hay una mayor presión supervisora, diría yo, especialmente en lo que es el pilar 2 de Solvencia 2, ¿no? Si hasta ahora las compañías pues, han estado muy centradas en el pilar 1, en el cálculo del capital, el SCR, el ORSA y demás, lo que estamos viendo es que, lógicamente, también hay que robustecer ese pilar 2, que está orientado a todo lo que son las funciones fundamentales y en las cuales lo que se pide por parte de las entidades es que haya un mayor control de todos los procesos. De esa manera, pues lo que vemos es que estamos pasando de un mundo bastante analógico, y para mí un Excel es algo analógico porque ya pertenece al siglo pasado, ¿no? Entonces lo que queremos es pasar de un mundo analógico a un mundo digital, ¿no? Y eso tiene que pasar por la automatización de procesos. En mi opinión, antes de ver pues, lo importante que es, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada a procesos que pueden ser de onboarding de clientes, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es automatizar procesos. Solo con eso ya se calcula que se puede ganar hasta un 40% del tiempo, un 40% de los recursos dedicados a estas funciones para poder hacer un mejor análisis de la información, ¿no? Yo recuerdo en mi época ejecutiva, pues muchas veces el día anterior al consejo o a la presentación a un comité de dirección era cuando estábamos sacando los datos y presentándolos pues casi con muy poco tiempo para hacer esa reflexión, que es lo que ahora se nos pide, ¿no? Luego, también un tema que es fundamental en el día a día de las funciones fundamentales, y es el conseguir que la primera línea de defensa sea corresponsable en la gestión de riesgos y en el cumplimiento normativo. Esto es algo que también, bueno, pues es una de las necesidades que tenemos, ¿no? Hay veces que las áreas de cumplimiento, de gestión de riesgos, son muy conscientes de su labor, pero no cabe duda de que cuanto más potente sea la primera línea de defensa, pues más fácil será la labor que tienen que hacer la segunda y la tercera línea, ¿no? ¿Y qué buscamos en la transformación digital? Pues para mí hay un elemento que es fundamental, que es la trazabilidad de la información, el asegurarnos. Esto es una constante en la regulación, tanto de banca como de seguros, y me parece que no puede ser más acertado, ¿no? Porque es importante que la información que hay a nivel de la primera línea de defensa sea la misma que están manejando en la segunda línea, tanto las áreas de cumplimiento como los riesgos, sea la misma información que llega a la auditoría interna. Esto, que como digo, es un principio de la regulación y que preocupa tanto a reguladores como a supervisores, también preocupa mucho a los consejos de administración, ¿no? El cómo somos capaces de dejar de trabajar en silos y asegurarnos de que todo el mundo maneja la misma, como digo, la misma información. Por otro lado, también es importante tener una gran flexibilidad en los reportings, en cómo tenemos que incorporar nuevos indicadores. Ahora, por ejemplo, pues todas las compañías de seguros de vida están todavía pues haciéndose con un marco, con un cuadro de mando para gestionar la sostenibilidad, ¿no? Los indicadores de sostenibilidad. Esto ha añadido una complejidad adicional, porque todo lo que es la información no financiera normalmente no la tenemos repartida a través de la organización. No es como los estados financieros, que son controlados normalmente por la división financiera, y de alguna manera ya es un camino que hemos hecho durante muchos años para dar esa solidez que se pide a todo lo que son las cuestiones financieras. Pero en las no financieras, como digo, pues hay parte de la información que estará en el área comercial, otra parte estará en recursos humanos, algunos temas también podrán venir del área financiera, y ahí más que nunca pues también lo que necesitaremos es tener
una aplicación informática que nos ayude a recopilar toda esa información y a conseguir que sea trazable y robusto todo el proceso. Porque no nos olvidemos que la información no financiera, ese informe de sostenibilidad, también tiene que ser auditado con el mismo rigor con el que hoy estábamos aplicando a la información financiera, ¿no? Al final, pues como digo, esa transformación digital nos va a ayudar en todo ese proceso y nos va a ayudar también a hacer una reducción de costes y de recursos aplicados a tareas que, como decía antes, son perfectamente automatizables, ¿no? Esa búsqueda de información dentro de la organización normalmente supone tiempo y desgaste en los equipos, ¿no? Y esto es lo que nos puede dar una aplicación informática de manera totalmente autónoma. Y con eso, bueno, pues lo que creemos es que, como decía Steve Jobs, ¿no? Es lo que nos permite realmente pues, conseguir esa innovación en hacer las cosas que va a ser lo que nos distinga en el futuro. Entonces, ¿y qué hacemos con esta solución que hemos presentado en el Sandbox? Bueno, pues fundamentalmente, como decíamos, es facilitar esa transformación digital, mejorar la eficiencia, tener un entorno más comunicativo y reducir los costes como acababa de mencionar, ¿no? Y aquí, bueno, pues después Lucía lo podrá contar con más detalle dentro de lo que es el marco general del Sandbox financiero y de la participación de la Dirección General de Seguros, pero básicamente las conclusiones que veíamos es que justamente pues lo que hemos podido mostrar es que una solución de este tipo pues permite una visión holística de todas las cuestiones de control interno, que es una herramienta flexible, que se valora positivamente el valor del sistema de GRC y que facilita tanto las labores de reporting interno como la trazabilidad de la información y la monitorización en tiempo real. Esto es algo que también para mí tiene muchísimo valor cuando tenemos que responder a un requerimiento de la Dirección General de Seguros, el poder poderle dar a un botón y tener la información del último año o de los 5 últimos años, pues realmente facilita, como digo, ese cumplimiento del requerimiento con plenas garantías para la compañía y también, lógicamente, para el supervisor, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que hacemos con esta solución? Pues lo que nos permite es recoger todas las áreas, como decía, fundamentales, ¿no? De cumplimiento normativo, de gestión de riesgos, de la gestión de la ciberseguridad, por ejemplo, que es otra de las grandes preocupaciones hoy en las entidades de seguros, todos los temas relacionados con los planes de continuidad y los cuadros de mando de ciberseguridad, el control interno asociado a cualquier tipo de función adicional que queramos incluir y luego, por último, también la auditoría interna, ¿no? Hay muchas veces tenemos clientes que normalmente han empezado por una de estas funciones y luego lo han ido ampliando al resto. En el proyecto que presentamos al Sandbox incluíamos absolutamente todo, ¿no? Porque era lo que se iba buscando precisamente para garantizar esa automatización total de las funciones, ¿vale? Y al final lo que estamos haciendo es cubrir esas 3 líneas de defensa a las que me refería antes, a todos los controles que están relacionados con el departamento comercial, por ejemplo, ahora especialmente en los temas de riesgo de conducta que a raíz del informe de IOPA relacionado con los productos de protección de pagos, todas las entidades están poniendo mucho foco en el riesgo de conducta y esto nos va a obligar a tener que hacer un seguimiento de alguna manera de indicadores, de KPIs, de cómo se están gestionando las reclamaciones o los rechazos
de siniestros, en fin, toda esa batería de indicadores de cómo lo estamos haciendo en materia de protección del consumidor. Es algo que podemos recoger perfectamente dentro de la herramienta, igual que las funciones de gestión de riesgos, de cumplimiento y, como decía, de auditoría interna. Y estos serían algunos de los ejemplos de cómo quedaría la gestión de riesgos, ¿no? Cómo serían las pantallas que veríamos. Y bueno, tenemos a María Jiménez si alguien quiere ver más en vivo y en directo cómo sería, pero creo que a efectos de esta presentación podría ser suficiente el ver cómo al final lo que queremos es que haya un risk assessment de la entidad que nos lleve por supuesto al ORSA y que nos lleve también a poder hacer esa monitorización del riesgo inherente y del riesgo residual, ¿no? Y por tanto de la efectividad del sistema de control, de las políticas a las que se refería Aitor antes, cómo las tenemos bajadas a nivel de la organización y qué cumplimiento estamos haciendo de todas ellas, ¿no? Esto sería como lo vería un gestor de un CRO, cuál sería su pantalla de trabajo de un día cualquiera. Y en cumplimiento normativo, el tema más relevante también pues es ese seguimiento, como decía, de políticas, y también se puede hacer perfectamente el risk assessment de compliance con los indicadores que aplique en cada entidad, porque aquí normalmente no hay dos casos iguales, ¿no? Depende de cómo se organice internamente la entidad, pero lo que sí que necesitamos siempre es poder monitorizar, poder hacer, demostrar cómo vamos avanzando pues en esa reducción de los riesgos, incluidos los de cumplimiento normativo, ¿no? En el control interno en general, pues bueno, pues esto sería como se verían las pantallas. Lo mismo que la seguridad de la información, como decía, es otro de los módulos que no forma parte estrictamente de Solvencia II, pero sí que es una de las exigencias, lógicamente, de la buena gestión, es poner mucho foco a los planes de continuidad y seguridad de la información. Pues sabiendo que siempre es un área, es siempre un work in progress, ¿no? Nunca podemos darnos por satisfechos en todo lo que es la gestión de claves o la gestión de potenciales malwares o ransomware. O sea, todo esto lo que necesitamos son cuadros de mando y seguimiento de cómo están las cosas, ¿no? Y en auditoría interna, bueno, yo creo que es el área que por definición mayor necesidad tiene de contar con una plataforma que le permita hacer el seguimiento del plan de auditoría interna, así como el seguimiento de las recomendaciones, ¿no? Es otro de los elementos que también preocupa mucho a los consejos de administración, el cómo nos aseguramos que los findings de auditoría interna, después lo que hay es un plan para que cada uno de los usuarios y los responsables del riesgo pues tome medidas y ejecute un plan de mejora, ¿vale? Esto sería un poco lo que serían como digo, las pantallas, las plantillas. Y al final, pues, ¿cuáles son los beneficios? Pues decimos en cumplimiento, pues facilita el cumplimiento normativo y mejora el control de gestión. En la gestión integral de riesgos, pues todo lo que es el cumplimiento integrado, a lo que me he referido. Y luego, pues como beneficios agregados, la mejora de la eficiencia, la trazabilidad, la monitorización y todo lo que está relacionado con el reporting. Y bueno, pues esto era lo que les quería contar de lo que ha sido el proyecto.
como decía, de Logalty dentro del grupo en el que no solo hacemos estas cuestiones, sino también temas relacionados con la transformación digital en general de las entidades. ¿Vale? Y por mi parte, vamos a ver, voy a ver si lo puedo detener. Por mi parte pasaría el testigo a Lucía, si Aitor no quiere añadir algo más. No, no, correcto. Yo creo que procede, ¿no? Darle la palabra a Lucía y que nos cuente la perspectiva supervisora en este ámbito. Perfecto, muchas gracias. En primer lugar, Bienvenida, Lucía. agradecer, uy, ¿me escucháis? En primer lugar, agradecer a AFI la invitación a este webinar y compartir este rato en esta mañana con AFI y con María Dolores y el resto del equipo de RecTech con el que hemos tenido una extraordinaria relación. La verdad que antes del Sandbox, cuando conocimos su proyecto y durante todo el proceso del Sandbox. Por ponerlo un poco en contexto, por si hay alguna persona que está en este webinar y no conoce exactamente lo que es el Sandbox, comentar que el Sandbox es un espacio controlado de pruebas al que puede acceder cualquier tipo de empresa. En España está limitado al ámbito financiero y estamos dentro del Sandbox los tres supervisores financieros, Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros. El Sandbox comienza en febrero del año 2021 y opera a través de un sistema de cortes. Cada 6 meses aproximadamente existe la posibilidad de presentar proyectos al Sandbox y ahora mismo nos encontramos en la 5ª corte que finaliza el 12 de abril. Normalmente cada corte está abierta para presentar los proyectos durante mes y medio aproximadamente y ya, bueno, pues desde esa primera corte en la que este proyecto entró, bueno, pues ya han pasado 4 cortes y ahora mismo estamos en el momento de presentar solicitudes para la 5ª corte del Sandbox. Nosotros como supervisores del sector asegurador hemos recibido muchas solicitudes en relación a proyectos relacionados con la actividad aseguradora. Como he comentado, no solamente son proyectos que presentan las propias entidades aseguradoras, que también hemos tenido y tenemos este tipo de proyectos, sino también, bueno, otros operadores, ¿no? Insurtech, RecTech, como es este caso que han presentado proyectos. Y esto es una cuestión a destacar, ya que esta relación del supervisor con distintos actores del sector nos permite, por un lado, estar más próximos al sector y conocer la innovación que se está llevando a cabo en el sector asegurador. Así que podemos decir que realmente todo este periodo ha sido un extraordinario espacio de colaboración público-privada para nosotros, ya que como supervisores, lógicamente, nos encontramos ante un reto que es supervisar un sector cada vez más digital y en el que la digitalización no tiene por qué ser vista como algo negativo, ni mucho menos, pero que lógicamente nosotros como supervisores nos tenemos que adaptar a estos nuevos modelos en los que se desarrollan las entidades aseguradoras. Para acceder al Sandbox no hay que cumplir una serie de requisitos que, pues no todos los proyectos los han cumplido, ¿no? Son requisitos de innovación tecnológica, tiene que haber una innovación tecnológica y esa innovación tecnológica tiene que ser aplicable al sistema financiero y para que nosotros seamos supervisores, en nuestro caso, aplicable al sector asegurador, como es este proyecto que os ha comentado María Dolores, tiene que haber madurez. Nos hemos encontrado con numerosos proyectos en los que la idea era pero no estaba suficientemente desarrollada, con lo cual tampoco tenía mucho sentido entrar en un sandbox, entrar en un entorno de pruebas donde no se podía probar nada porque la idea era muy inicial, no había un desarrollo suficiente, con lo cual este ha sido uno de los principales motivos por los que hemos rechazado muchos proyectos, el componente de madurez y por otro lado un componente de utilidad.
el proyecto que entra en el sandbox, como por ejemplo este que hemos analizado con RegTech, es un proyecto que contribuye a un mejor control interno por parte de las entidades aseguradoras, que por nuestra parte contribuye también, bueno, pues a que conozcamos una herramienta que están utilizando las entidades aseguradoras y que vemos, bueno, pues que cumple una serie de criterios en materia de control interno, gestión de riesgos que contribuyen a una mayor eficiencia dentro de la organización. Con lo cual, este criterio de utilidad hemos visto que este criterio de utilidad está presente bueno, lógicamente todos los proyectos que entran, pero en muchos de los proyectos que se presentan y que finalmente se rechazan porque al final todos quieren contribuir pues, a una mejor protección al consumidor, dotar de mayor eficiencia al mercado en términos de competitividad o en términos de nuevas tecnologías o nuevas opciones. El proceso para entrar en el sandbox hay que decir que no siempre es sencillo. Entran pocos proyectos, solamente aquellos que cumplen los requisitos, y no solamente es entrar en el sandbox, salir publicado en la página web del Tesoro como uno de los proyectos que entran en el sandbox, sino que a partir de ese momento comienza una serie de, bueno, de hitos, ¿no?, que hay que cumplir. El primero de ellos es la firma del protocolo, y es que un proyecto que entra en el sandbox tiene que tener un protocolo que es una especie de contrato que se firma entre el promotor y el supervisor y en el que específicamente se establecen todo lo que es el periodo de prueba. Sería como nuestro plan de negocio, pero adaptado a lo que es el periodo que va a estar ese proyecto en el sandbox, ya que el objetivo no es que los proyectos que entren en el sandbox tengan una duración indefinida, sino que estén acotados en el tiempo y que nosotros podamos ver durante un periodo de tiempo determinado la utilidad de ese proyecto. Y finalmente, una vez que finalice todo el periodo de pruebas en el que hay un diálogo continuo entre el supervisor y los promotores, se publica el informe de conclusiones en nuestra página web. Actualmente el proyecto GRC está publicadas las conclusiones en nuestra página web y son accesibles, vamos, y todas las personas que quieran pueden leerlas. Y como principales conclusiones, las ha comentado perfectamente María Dolores, pero destacar que hemos visto que realmente el proyecto GRC se trata de una herramienta que por nuestra parte contribuye a mejorar la supervisión. ¿Y por qué motivos? Son diversos y varios los aspectos positivos que hemos visto, ¿no?, para todas, en el caso que nosotros analizamos dentro del sandbox, ya que se trata de una herramienta que tiene en cuenta muchos aspectos, no solamente aspectos relativos al riesgo, sino también un claro enfoque hacia el cumplimiento normativo, lo cual para nosotros como supervisores es muy importante. Se trata de una herramienta flexible y esto sí que es verdad que de cara al mercado entiendo que es un valor añadido, ya que se adapta a todo tipo de empresas. Nosotros como supervisores, lógicamente, está bajo nuestro paraguas de supervisión empresas grandes, entidades aseguradoras, pero también entidades aseguradoras muy pequeñas, con características completamente diferentes. Y esta adaptabilidad, esta flexibilidad de la herramienta, sí que consideramos que es un punto a su favor, además del dinamismo. Vimos durante el proyecto de pruebas que era una herramienta dinámica en el sentido que se podía adaptar, ¿no?, a los distintos cambios. María Dolores hablaba ahora del riesgo de sostenibilidad. Lógicamente, bueno, pues hay unas cuestiones nuevas, ¿no?, que han de ser incorporadas por parte de las entidades aseguradoras, como todos los aspectos de sostenibilidad, pues que permite, ¿no?, la herramienta. Es una herramienta que no es estática, sino flexible, y entendemos que esto también contribuye, ¿no?, a una mayor eficiencia dentro de la organización, ya que los riesgos que existen hoy van a variar, ¿no?, a lo largo de los años, porque van a surgir nuevos riesgos y hay que gestionarlos e intentar mitigarlos. Por todas estas razones, pues lógicamente facilita también el cumplimiento normativo, ya que trata de manera muy integrada todo lo que son la gestión de riesgos, mejorando lógicamente la organización interna. Y lo que para nosotros es muy importante son la
monitorización interna, esa frecuencia, esa posibilidad de fijar una serie de alertas, de alarmas, una frecuencia de los monitores definidos. Eso es una cuestión fundamental. Y también lo comentaba María Dolores, que la trazabilidad de la información, cuestión esencial. ¿Dónde está la información? ¿Hacia dónde va? ¿Quién la recibe? Es una cuestión esencial para nosotros como supervisores. Y una de las cuestiones también que hay que destacar es, en muchas ocasiones, nosotros como supervisores efectivamente hacemos requerimientos de información y la verdad que es, bueno, pues tenemos esa percepción de esas entidades que nos contestan bueno, pues en plazo y rápidamente a esos requerimientos y en ocasiones hay veces que solicitamos información que a nuestro juicio es relativamente sencilla de obtener y que debería estar en el día a día de la entidad aseguradora y fácilmente bueno, pues, accesible y nos encontramos que hay algunas entidades con independencia del tamaño, grandes y pequeñas, que se encuentran verdaderos obstáculos y verdaderas dificultades para capturar esta información y enviárnosla en tiempo. Y hablamos de información muy sencilla y muy básica. No estoy hablando de cálculos complejos no, cuestiones que bajo nuestro juicio deberían estar en el día a día de la entidad y con unos controles mínimos, ¿no? Entonces, consideramos que la herramienta contribuye a mejorar este cumplimiento normativo y esta gestión interna dentro de las propias entidades aseguradoras. Y también, como no, observamos ciertos retos, ¿no?, en la implantación de cualquier nueva herramienta, que eso yo creo que ocurre en todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que al final siempre que intentamos incorporar una nueva herramienta interna debe existir una importante coordinación, ya que en este caso la herramienta GRC de la que estamos hablando requiere la coordinación de múltiples departamentos, muchísimos departamentos dentro de las entidades aseguradoras, y también destacar la concienciación, ¿no? Esa mentalidad de la organización de que la herramienta va a desempeñar bueno, pues una utilidad y, lógicamente, para que cualquier herramienta tenga éxito y sea útil, debe existir una clara implicación y voluntad por parte de la organización, empezando por el consejo, ¿no? El consejo de administración hasta bueno, pues las funciones directivas y más técnicas. Y en conclusión, estas son las principales conclusiones, ¿no?, que me he sacado. No os he revelado nada, ¿no?, que no esté en nuestro informe de conclusiones, pero un poco por daros esa visión algo más práctica, ¿no?, y más cercana que lo que se deduce en un informe. Solamente destacar que desde la perspectiva supervisora y ya en términos generales, el sandbox nos ha permitido tener ese contacto con el mercado desde un punto de vista de la innovación. Seguimos trabajando para mejorar algunas cuestiones dentro del sandbox, como los plazos y, bueno, no tanto flexibilidad en el cumplimiento de los requisitos, porque los requisitos son los que están en la norma y ahí no podemos ser flexibles, pero sí estamos trabajando en dotar de más transparencia a toda la información relativa en el sandbox a través de publicación de guías en la página web del Tesoro. Nosotros hace unas semanas hemos habilitado un correo electrónico en la Dirección General de Seguros, que es sandbox.dgsfp@economia.gov.es, que permite presentar dudas al supervisor en relación a los proyectos del sandbox, y seguimos trabajando para mejorar nuestra operativa dentro del sandbox desde el punto de vista del supervisor. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, María Ángel. María Dolores, perdón. Bueno, había una pregunta que nos han hecho llegar a través del chat en relación con... Es una cuestión, entiendo que en términos de la herramienta. Dice, ¿existe alguna funcionalidad específica para los riesgos de sostenibilidad? ¿Son ese riesgos con un horizonte temporal más largo? Yo creo que Lucía ha respondido tangencialmente, no sé si con motivo de haber visto la pregunta o no, pero vaya,
Si me permitís, hago una primera introducción a esta respuesta, pero sí me gustaría contar con la participación de María Dolores en términos de la herramienta o de Marian. Al final, como sabéis, con motivo de la modificación del reglamento de delegado solvenciador, bueno, pues se conduce o se requiere, ¿no?, a las entidades aseguradoras la integración de los riesgos o factores de sostenibilidad en determinados ámbitos, ¿no?, en la modificación de las políticas, en la consideración de la política de suscripción y reservas, en la política de retribuciones, etcétera, etcétera, ¿no?, en las inversiones, como no. Entonces, desde esa perspectiva de colaboración entre Logalty y AFI, hemos participado en determinados proyectos en los que, en un primer lugar, se ha hecho el clásico proyecto de consultoría, ¿no?, de gap análisis y plan director, y la identificación de riesgos de sostenibilidad en cada una de las compañías. Hay que hacer una matriz de materialidad, etcétera. Y tras la identificación de estos riesgos de sostenibilidad o factores de sostenibilidad, puede proceder o no, dependiendo de la tipología del riesgo, a su cuantificación mediante la estimación de modelos, aprovechándose de los escenarios, en este caso de cambio climático, que proporciona IOPA, etcétera, etcétera. Y tras esto sí hemos incorporado en la herramienta GRC a la que se refería Lucía y de la que María Dolores nos dará ahora una respuesta un poquito más precisa, estos riesgos, como una vez ya medidos y parametrizados, como elementos fundamentales, ¿no?, de control interno. María Dolores. Sí, efectivamente, Aitor, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que queremos medir, porque aquí también, como decíamos antes, no hay dos compañías iguales, ¿no?, dependiendo de si estamos en el sector de los seguros de vida, que normalmente ahí pues el mayor riesgo suele estar asociado a la gestión de las inversiones, o si estamos en el sector del automóvil, por decirlo así, y lo consideramos consideramos que la sostenibilidad pues, va a tener un impacto especialmente por todo lo que está relacionado con el medio ambiente, que puede ser, que es un riesgo y también es una oportunidad, en mi opinión, ¿no? Yo creo que todo lo que está relacionado con el ESG hay que verlo con las dos vertientes, ¿no? Pero eso, una vez hecho ese análisis estratégico de cómo lo queremos medir y cómo nos afecta nuestro modelo de negocio, pues luego ya es muy sencillo incorporarlo en la herramienta, como uno más. Sí, sí, perfectamente. Muy bien. Vale. Un segundo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, había una relacionada con si la herramienta es exclusiva para el sector asegurador o no. Ya, vamos, lo había contestado a través del chat, que por supuesto está abierta a cualquier sector. Nosotros nos hemos focalizado mucho en seguros, pues probablemente porque yo provengo del sector asegurador antes del bancario, y parte de mi corazón está y estará siempre en seguros, ¿no? Y entonces, bueno, pues es donde vemos que realmente tiene una utilidad tremenda, pero no es único, ¿eh? Muy bien. Gracias, María Dolores. Muy bien. Bueno, pues creo que no hay ninguna cuestión adicional. Quería daros las gracias, María Dolores, Marian, Lucía, por acompañarnos al equipo de AFI en este webinar. Espero contar con vosotras en próximas ocasiones. Y en definitiva, hemos llegado al final de la jornada. Espero que el contenido de la misma haya respondido a las expectativas de todos. Y espero verles siguientes, y si es de manera presencial, pues mucho mejor. Bueno, pues damos por concluida la jornada. Muchas gracias a todos y un abrazo. Muchas gracias, Aitor. Gracias, Lucía. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.